dólares. Vamos a entonces a comenzar con el nuevo 2010, precisamente, si no R2, después 2012, después 2014, y posteriormente ahora pues más. Requerimientos de hardware que lo pueden cumplir por tu computador de ahora, que en realidad no es lo que sí, en caso de que se trabaje con un servidor real, pues es necesario de que tenga más memoria. Es decir, como me parece, se recomienda un gigabyte o más de RAM. Puede funcionar con 512, ¿sí? Pero si tiene un gigabyte o más, es realmente lo que sucede en empresas grandes. Usted lo verá en el momento de que se necesiten pues, procesos muy complejos, consume mucha RAM. Y si no hay RAM suficiente, el sistema lo que hace es utilizar parte del disco duro como una RAM virtual para poder hacer su proceso. Y ahí sí que se cementea. Porque no es lo mismo RAM real, que es un circuito electrónico. Ahí está todo un motor. ¿Sabe que es una RAM? Está tocada así. No. Es un circuito. ¿No? Electrónico. Ahí se guarda la información, toma de cargas eléctricas. Y el disco duro, también deben conocer, es otro dispositivo que guarda la información en base al soporte de cargas magnéticas. Se magnetizan y cuando pasa el lector excita una bobina que lee cargas que se generan 1, 0, 1, 0, 1, 0, y ese es el código que está grabado en los discos. Y eso es magneto porque tiene que tirar el disco, etc. Ahora tenemos dispositivos más veloces que han aparecido en última generación, como los discos duros estado sólido, que no tienen discos en realidad, no es como una memoria flash, más o menos así, no es exactamente una memoria flash. Entonces esos son mucho más rápidos, claro, por ahora están más caros, ¿verdad? Porque el tiempo bajará. Pero aún así, un disco duro no puede todavía servir totalmente la competencia de la RAM. La RAM tiene que ser fuerte, sobre todo en servidores reales. Lo va a usar en casa, como prueba, en un computador como este, no hay problema. Pero si va a usarlo en una empresa, no va a usar un servidor como un computador como este, pero tiene que ser un servidor. Un servidor que le cuesta 10 veces o 20 veces más que un computador como este. ¿Por qué? Porque es una empresa. Una empresa tiene que tener una buena máquina, porque esos servidores no se apagan, no son más, pueden estar funcionando las 24 horas del día. Entonces le dice, sí, pero yo tengo así en mi casa ni me apago, ¿no? Me voy, regreso y sigue prendiendo y funciona hasta que se malogra. Cuando se malogra una placa, por estar funcionando mucho tiempo, se malogra la placa porque se recalienta y entonces los condensadores de la placa a veces se soplan. Si tiene suerte, puede ser que cambie el condensador funcione la placa otra vez. Ahora, puede ser de que el condensador sea cortocircuitado y ha dejado pasar corriente excesiva a un circuito integrado de la placa y decir placa ya fue. Se puede cambiar un circuito de la placa que está pegado ahí, las patitas que ya están prácticamente incrustadas en la placa ya otra placa, eso no se puede. Entonces tengan cuidado, los computadores apaguen, no son computadores para estar prendidos todo el día. Los servidores sí, por eso cuestan más. Bien. Hay varias versiones. El sistema operativo recomendado es que usen un Windows Server. Usen un Windows Server porque está preparado para eso, ¿no? Un sistema operativo servidor. Claro, va a decir, pero acá lo tienes instalado en Windows 7, ¿no? Sí se puede también. Para pruebas, sí se puede. Y yo por qué no lo puedo tener en mi casa. Puede hacerlo, pero tiene que tener una experiencia en instalar. Porque para instalar el SQL Server, en
un sistema operativo que no sea servidor va a tener que hacerle varias cosas al sistema operativo para que pueda ser compatible. En principio no es compatible porque un Windows 7, un Windows 8 es un sistema operativo cliente, no es un sistema operativo servidor. Un sistema operativo servidor es un Windows Server, eso sí. Entonces, si quiere instalar el SQL Server, tiene que ser sobre un sistema operativo servidor, y si no lo es, al sistema operativo cliente, al Windows 8, al Windows 7, le tiene que poner parches, lo tiene que configurar, depende de que tenga instalado, depende de que máquina tenga, hardware. Entonces hay varias cosas que tiene que configurar para que afine y este paquete pueda adaptarse al Windows 7 o al Windows 8. Poder se puede, pero hay que tener bastante experiencia en instalación, ¿no? Es muy probable de que no le sale bien, no funcione, no puede instalarlo, o haciendo ensayos. Varios alumnos han dicho muchas veces, profesores, yo quería instalar y me he cago en los blogs y dicen, te aconsejan, haz esto, quita esto, con esto, y por estar haciendo tantos cambios a mi Windows, al final lo valoré. Entonces tiene que instalar otra vez hasta el Windows, porque lo valoró el Windows, lo configuró totalmente, le quitó un archivo, le puso otro, le puso otro y lo valoró. Entonces la recomendación sana es de que tenga otra partición. Su disco duro tenga una partición. De manera que cuando bootee le aparecen dos opciones para bootear, o Windows 8 o Windows Server. En la partición nueva está la Windows Server. Así, limpiecita. Windows nada más, Windows Server. Y sobre esa partición limpiecita, ahí instale su SQL Server y no está ningún problema. Como primero es el Windows Server, porque cualquier otro software. Después de haber instalado Windows Server, ya instale su Office, instale su Visual Studio, de repente si quiere hacer aplicaciones que es servidor de prueba, ¿no? Ya instale lo necesario para que pueda probar, pueda trabajar bien con su SQL Server. Entonces la recomendación técnica. Bien, veamos entonces el producto que realmente vamos a instalar. Ya está instalado, podría ser de que tenga un icono de acceso directo. Acá no lo han puesto, no lo han puesto. Ya está, ya está. No hay problema en el menú de inicio. Todos los programas de buscar Microsoft SQL Server 2014 y la herramienta de acceso que es esta. SQL Server 2014 Benjamin Studio, que tiene un icono de un cilindrito y un martillo y una llave de tuerca cruzado. Ese es el símbolo de la herramienta. Claro, no soy muy apegado a las traducciones, porque a veces las traducciones nos traen malas interpretaciones. Entonces, en este caso, valdría la pena darle una traducción a esta herramienta. Es el centro de administración de SQL Server. Es una forma fácil, rápida de entrar al servidor y a partir de ahí, de forma gráfica, mediante ventanas, usted puede conectarse al servidor. Es una herramienta de acceso bastante útil. Es el centro de administración de SQL Server. Podría estar ahí dentro del mismo menú de inicio o podría hacer un acceso directo también si desea, ¿no? Si lo quiere como acceso directo ya está en el escritorio, ¿no? Y acá nomás señala la herramienta de un clic. Ya todos están ahí. En esa ventana ya le dije que está en esa ventana nada más, que no haga nada más, solamente que en esa ventana alguien ya se metió de una manera. Bueno, la idea era que quería que sale en esta ventana de ingreso, porque esta es la primera ventana que aparece, que se llama la ventana de autenticación. Se
es que entiendan qué es eso, la autenticación. La autenticación significa comprobar sus credenciales para poder ingresar al servidor. Si el servidor es un lugar que es un contenedor de datos y tiene ciertos requerimientos pues, para poder ingresar, hay niveles de seguridad, porque imagínense que cualquiera podría entrar al servidor, pues sería demasiado peligroso, ¿no? Podrían perderse datos, podrían manipularse datos indebidamente, ¿no? Es algo que no se debe permitir. Entonces, por eso, para ingresar al servidor hay ciertos niveles de seguridad, ¿no? Y eso se le llama autenticación. Hay dos niveles de autenticación. La autenticación Windows, como la que está viendo ahí, dice autenticación Windows, por defecto les ha aparecido encima. Cuando recién entraron les aparece eso. Claro, la autenticación Windows es la autenticación que tiene el administrador de base de datos. Y no necesita nada más para poder ingresar. Ahí está el nombre del servidor y se conecta, se acabó. No tiene que dar clave ni nada más, ni dar nombre de usuario, porque se supone que el que entra con autenticación Windows es el administrador. Para que el sistema pueda instalarse, ¿qué tiene que hacerse? Tener Windows, ¿cierto? Pero no cualquier Windows, Windows Server. Y el Windows Server siempre le pide también que se identifique para poder entrar. Entonces, al ingresar al Windows Server, el primero que va a ingresar es el administrador y él es el que pone la clave para ingresar al sistema operativo. Nadie más debe saber ese código. Él entra y luego entran los demás, pero todavía no está el SQL Server. Cuando ya está instalado el SQL Server, él entra a SQL Server, pero ahí es donde se identifica como administrador. Al decir que la autenticación en Windows está estableciendo que es el administrador, porque él es el que entró primero, se supone, ¿no? Nadie más debe saber la clave para entrar al sistema operativo. Entonces él entra, levanta el sistema operativo, entra al SQL Server porque sabe que se trata del administrador, no le pide más credenciales. Pero una vez que entra ahí, él puede crear eso. Hay otro tipo de autenticación. Autenticación SQL Server. Si el administrador decide, puede crear inicios de sesión para diferentes usuarios. En el inicio de sesión el usuario tendría que poner un nombre. Javier, Jaime, Pepito, María, Alfa, Centauro, no sé, algo. Entonces eso lo decide el administrador. Él crea los usuarios, crea los logins. Luego las contraseñas también los crea el administrador. O sea, crea el usuario Javier, su clave va a ser 1, 2, 3, 4, 5, por decir. Ya listo, ya trae el usuario, entró su clave, ya puede entrar. Sí, pero ¿a qué puede entrar? El administrador puede entrar a lo que sea. Él es el dueño absoluto de la base de datos, de todas las bases de datos que hay en el servidor. Pero los demás, por más que les cree un usuario y una clave para poder entrar, ellos no van a tener los mismos permisos que él. Casualmente, en el momento que el administrador crea los logins, o sea, los usuarios de visualización, crea un perfil de usuario. O sea, voy a crear a Javier ya, pero Javier vas a poder entrar a tal base de datos. Depende, mi servidor tiene 5 bases de datos. Tú vas a poder entrar a 2 nomás, o a 1 nomás. Y además en esa base de datos vas a poder ingresar a tales tablas, no a todas. Y además en esta tabla vas a poder leer, no vas a poder borrar nada. O vas a poder actualizar, pero no puedes ingresar, no sé, así. Le da un perfil de usuario. Sobre ciertos campos nada más, otros campos son muy visibles para ti. O sea, le da una serie de prerrogativas que se llama perfil de usuario para Javier. Entonces Javier va a poder entrar, sí, pero va a ser solo lo que el administrador le dio permiso. Al resto es como si no existiera para él. Es decir, cada usuario va a tener un perfil diferente, depende de qué es lo que va a hacer. Y eso que no decide el administrador de acuerdo a los requerimientos y las seguridades que tenga la organización, ¿no? El que tiene permiso total, absoluto, sobre todo es el administrador. Hay usuarios que tienen casi el permiso que él, que son sus ayudantes, pero tampoco lo tienen todos. Hay ciertas restricciones. Bueno, eso no lo
tanto detalle porque no es el tema del curso. Eso se llama administración. Y eso se ve en el curso de administración, que luego le llevará después del segundo curso de ese pueblo. Aquí viene programación, y el tercero es administración, y el cuarto va a ser BI, inteligencia de negocios. De repente ustedes están en el módulo que todavía no ha salido, pero no se preocupen, que salga el nuevo módulo, nueva carrera. Si han llevado los cursos que han llevado normalmente, pues simplemente se adaptan al otro y le dan el otro título y se acabó. Un nuevo título que va a salir, que va a ser con administración y inteligencia de negocios inclusive. Bien, entonces, para simplificar, nosotros vamos a entrar todos como si fueran administradores, porque cada uno de ustedes tiene instalado en su máquina como si fuera un administrador. Entonces regresamos a la autenticación Windows, así, y no requiere que le ponga nombre de usuario ni pago, simplemente acepte el ingreso conectar. Y yo he podido ingresar. ¿Todos pudieron ingresar? ¿Sí? ¿Cómo? No, eso ya es tema de la administración, como le digo, ¿no? Eso ya es un poco así. Pero el motor de base de datos es lo principal del paquete. El motor de base de datos es prácticamente el cerebro de la organización. Las otras son herramientas que sirven para hacer análisis de servicios, para hacer tareas auxiliares no paralelas, ¿no? Pero sin motor de base de datos es como tener pues un vehículo que puede tener aire acondicionado, que puede tener muchas cosas muy interesantes, pero si le quitas el motor no funciona, ¿no? Es la parte principal, eso es lo que vamos a ver en este curso, ¿no? La utilización de parte de ese motor de base de datos. Bien, vamos a entrar al motor de base de datos. Esta es la forma de entrar. Y a continuación, en la parte izquierda aparece una ventana, es la ventana de los objetos principales que tiene nuestro servidor actualmente. Inclusive aparece el nombre del servidor, ¿no? En la parte izquierda se encuentra el explorador de objetos, donde se muestra una especie de mapa, un diagrama de todo lo que contiene nuestro servidor. El nombre PC 401-01 es el nombre de mi máquina. Usted seguramente que tiene otro, ¿no? ¿Cuál es? El 2, ¿no es cierto? Usted debe ser el PC 401-004. El 05, 6, 5, 6, y así sucesivamente, ¿no? Usted, señorita, ¿qué número de máquina tiene? 18. Todo lo demás igualito, ¿no es cierto? Claro. No debería haber dos máquinas que tengan el mismo nombre. Podría haber, sí, pero eso sabe cuándo pasa. Cuando por apuro, digamos así, por decirlo de una manera suave, los chicos de soporte saben que se cayó una máquina, que le entró un virus, algo, entonces tienen que otra vez instalar. Entonces algunos que son nuevos por la flojera, tengo que instalar otra vez de nuevo. Mejor la clono, buscamos otra máquina y la clono. Todo queda instalado rapidito, ¿no? Pero ¿saben qué pasa cuando clona? Clona todo, pues. O sea, van a tener dos máquinas que se llaman igual. Y hay un problema. Porque cuando comenzamos a hacer ejercicio de ver, ingrese, registros a la tabla. Comienzan a ingresar y algunos le escriben más rápido, ingresan, pero digo a alguien porque es más lento, como, oye, profe, eso puede ser rápido, ¿no? Ni siquiera escrito, ya ingresó ya. Te lee la mente, ¿no? O de repente comienzan a borrarse registros sin que se dé cuenta. Pero si no he hecho nada, ¿por qué se borra? Tiene que... No, lo que pasa es que hay dos máquinas que están enlazadas, que son iguales. Entonces, tenemos que evitar ese problema.
9 repeticiones acá sin ningún problema. De estas carpetas que están en la parte izquierda, la que vamos a usar para este curso es la carpeta de bases de datos. En la carpeta de bases de datos, adelante, ahí se está indicando las bases de datos que actualmente tiene nuestro servidor. Hay unos cilindritos. Los cilindritos son las bases de datos que se han creado por los usuarios que han estado trabajando ya en cada servidor. No necesariamente van a tener lo mismo que yo, porque cada uno de ellos es independiente. Estos cilindritos son de ejercicios de elementos seguramente, ¿no? Por el profesor, el curso, ¿no? Pero una carpeta que es importante ahí, que es la carpeta de bases de datos del sistema. Antes no había esa separación, estaba todo mezclado y eso causaba a veces algunos problemas, sobre todo para empezar a aprender, ¿no? Entonces se confundían y se metían a una base de datos que no deberían. Lo vamos a observar. Expanda la carpeta base de datos del sistema. Esa carpeta es la que contiene las bases de datos principales del motor de base de datos con que estamos trabajando. La base de datos master es la más importante de todas. Después model, MSDB y TNDB. ¿Por qué digo que master es la más importante de todas? Porque ahí están todos los procesos, todas las herramientas para poder trabajar con bases de datos de los usuarios. Son herramientas que ya vienen listas para poder ser usadas o herramientas automáticas inclusive para que se asegure el buen funcionamiento de las bases de datos. Es el cerebro de SQL Server. Ahí está centralizado todo lo que SQL Server debe hacer, cómo lo debe hacer. Por eso es importante no tocar esta base de datos si uno tiene mayor experiencia, que podría, como administrador que acaba de entrar, tiene permisos sobre todo, inclusive sobre master. Quiere, puede entrar a master, puede ver qué cosas hay, qué tablas hay, qué procedimientos hay, meterse al código y sin querer cambiarlo. Y entonces ahí sí es lo bueno, porque si cambia algo de master, es muy posible de que no funcione bien, o es posible también que lo malogre totalmente. Entonces, por no meterse en todavía no, vamos a observar algunas cosas cuando sea necesario. La base de datos model es una base de datos que, como su nombre indica, sirve de modelo para las nuevas bases de datos del sistema. O sea, son plantillas que pueden estar ahí. Todo lo que es compartible va en model. A veces debemos crear herramientas que sirvan para ser compartidas con otras bases de datos, ¿no? Entonces, para no estar repitiendo código, se pueden establecer objetos compartibles en model. Ahora, tiene su protocolo para poder hacerlo, ¿no? Ya lo veremos en su momento. MSDB. La base de datos de MSDB sirve para establecer tareas, parte de ellos tareas programadas, por ejemplo. Sabe que, lo vamos a ver en esta primera clase, que la base de datos realmente se guarda en un archivo. Puede ser en un archivo, no, en un archivo físico que está en el disco duro. Pero, por lo mismo, que está guardado físicamente en un archivo en el disco duro, tiene la probabilidad de madurarse. Claro que sí. Todo tiene, o todo está sujeto a la ley de la entropía. Todo sistema en el universo tiende al deterioro, al desorden, y eso va a suceder con cualquier sistema en el universo que conocemos, ¿no? Nosotros mismos estamos sujetos al deterioro y alguna vez tenemos que desaparecer, y así sucede con todo objeto físico, el disco duro también. Entonces no vamos a pensar de que el disco duro va a durar eternamente, ¿no? Y los archivos tampoco nunca se van a malograr. Sí, pueden malograrse. Entonces hay que tomar lo que se dice medidas de contingencia, ¿no? Si en caso sucede, ¿qué hay que hacer? Tener un backup. ¿Qué
Claro, si usted dice, acabo de esperar mi base de datos del día, ya cargué los datos que necesitaba, voy a hacer mi backup por si acaso. Si ya tengo mi backup por si acaso. Y lo deja así durante un año. Después de un año, se le cae su sistema, se malora el archivo de base de datos. Y va a pensar, ah, no, pero tengo mi backup y voy a recuperar mis datos. Se va a su backup y recupera sus datos de hace un año. Y durante un año se perdió todo. ¿No? Entonces, el backup no debe estar así, pues, estático, debe estar cambiante, conforme va cambiando la base, los archivos de la base de datos, se va ingresando, va actualizando. Cada cierto tiempo tiene que hacer una renovación de backup. Hay varios tipos de backup, eso también se ve en el curso de administración. Hay backups completos, hay backups parciales, ¿no? Entonces eso se hace dependiendo del tipo de procedimiento, del tipo de inversión que tenga para hacer esta tarea. Ya se verá en el curso de administración. Pero el hecho es que lo básico es que hay que tener una copia. ¿Y cada cuánto tiempo? Bueno, no sé, cada mes, cada semana, depende, pues, depende de qué tanto se mueva la data. Entonces establecen un horario para hacer backup cada semana, tal día, tal hora. Entonces la gente que trabaja en el servidor sabe que tiene un horario de tareas, ¿no? Para analizar, estar preparado, tengo que hacer, a mí me toca hacer esto tal día, etc. Pero ¿qué tal si a las personas que les toca hacer el backup lo hacen la primera semana, la segunda semana y después se olvidan? Como tienen otras tareas que hacer, el trabajo de base de datos del servidor es bastante fuerte. Está sujeto a requerimientos en todo instante de los usuarios. Imagínense, pues es la central de datos y todas las aplicaciones de la empresa están siempre solicitando cosas al servidor. Entonces están muy ocupados. Siempre. Se olvidan, no hacen backup. La primera semana le hicieron la segunda también y después se olvidaron. Así se quedó durante 2 meses. Nadie se preocupó por hacerle el backup, el seguimiento. Había cosas más importantes que hacer. Y de repente se cae el archivo. O sea, al caer significa se malogra. Ah, no, pero tenemos backup, pues vamos a hacer la recuperación, ¿no? Con el backup que tenemos. Y cuando van a ver el backup es de hace 2 meses. En 2 meses puede haber pasado muchas cosas. Se perdió un montón de datos. Entonces eso es descuido, es falla humana. Entonces no deben estar muy sujetos a las fallas humanas. Entonces hay que ser más automático. Casualmente pueden programar tareas en MSDB. Pueden programar, una de las tareas programadas puede ser que el sistema solito haga backup cada semana. El programa tal día, tal hora, tal fecha, y entonces el sistema solito va a comenzar a hacer el backup y ya no van a tener que preocuparse por lo que se hicieron. ¿No? Otra de las tareas del MSDB, por ejemplo, es que puede programar alertas. ¿No? Como hay niveles de seguridad, les dije, creo unos 20, 30, 40, 100 usuarios y cada usuario tiene un permiso para una cosa, para otra cosa, no se pueden usar. Pero hay usuarios que son un poco curiosos, entre comillas, ¿no? Como decir otra cosa, y quieren meterse a otro sitio que nadie les dijo ni dio permiso. Porque pueden entrar, están tratando de a ver cuál es la clave, de repente es esta, y están tratando, de repente lo he visto así, ¿no? Más o menos tratan de entrar. Están ensayando y inmediatamente el sistema detecta un intento de violación de seguridad. En ese momento deben mandar una alerta y se puede programar la alerta a la gente de MSDB y esa alerta se va hacia el administrador, que es el jefe máximo que tiene que estar enterado de lo que está pasando. El administrador es el responsable máximo del servidor, pero no tiene que vivir ahí, pues es un ser humano, tiene que ir a su casa, tiene que dormir, tiene su familia, seguro, ¿no? Pero de todas maneras delega, hay gente que se queda ahí, les dije que eso puede estar funcionando las 24 horas del día y puede haber 3 turnos de trabajo de repente, y están ahí turnándose, pero el administrador siempre es el responsable. Entonces, ¿qué sucede si a las 2 de la mañana de un día terminado sucede un intento de violación del sistema de seguridad? Inmediatamente le va a llegar al celular, a
ahora todos que tenemos esto con internet inclusive, le llega un aviso: intento de violación de seguridad. Entonces él tiene que inmediatamente comunicarse con el que está a cargo. Eso es, ¿qué pasa? Ha habido un intento de violación. ¿Dónde estás tú? Porque él es el responsable en ese momento. No, que me fui al baño, no, que se quedó dormido, no. Tiene que controlar eso. Entonces por eso está el sistema de alertas. Y eso es el programa ahí. Y otras cosas más. TDB. La base de datos TDB es para cuando hay procesos que tienen que guardar tanta estructura de datos, porque hay movimiento completo de una estructura de objeto. Por ejemplo, quieren cambiar una tabla y quieren agregar una columna, quieren cambiar una columna por un tamaño, hacer variaciones en la estructura física, pues no lo van a hacer con los datos encima metidos. Pues, es como decir, a ver, yo quiero hacer una ampliación acá, me parece que debe haber más ventilación, quiero tumbarme allá, hacer una ventana, esa ventana más abajo, no sé, quiero hacer algunos cambios acá estructurales. No lo voy a hacer con ustedes acá adentro. Le voy a decir, ¿saben qué? Se van a pasar a la hora del frente y ahí van a hacer la clase por ahora, y luego que hago mis arreglos y ya vienen otra vez acá. Entonces, los datos que están en una tabla no se pueden hacer cambios estructurales si los datos están en una tabla. Pueden causar daños sobre los datos. Entonces los datos se van a una estructura temporal, a la BDT casualmente, donde se copia una copia de la tabla tal y como está el objeto en general, y luego se lo modifica y luego se lo regresa otra vez con los datos. Bueno, y así en forma rápida hemos visto que tiene las bases de datos del sistema. Para crear una base de datos, en general, para poder comunicarse con el servidor, va a tener que utilizar una ventana de comunicación. O sea, para comunicarse con el servidor hay dos formas. Una forma interactiva, que en algunos casos lo vamos a usar para combinar y hacer cosas un poco más rápidas de repente. Pero por lo general, usted le va a sacar mayor provecho y mayor potencia, además va a poder grabar los hechos si es que lo hace mediante código, ¿no? Una forma, por ejemplo, de crear una base de datos sería así, una nueva base de datos. Clica en la carpeta base de datos, hace clic a la derecha, elige nueva base de datos. Esa sería una forma interactiva, usando herramientas visuales. Y por derecha, nueva base de datos. Y aparece una ventana donde se puede ingresar algunas características de una base de datos. Por ejemplo, por ahora, le voy a poner el nombre PD-bajo B1 o prueba 1, prueba 01. Así lo voy a poner. El nombre de la base de datos, ahí le ponen el nombre. Y nada más, todo lo puede dejar por defecto si desea, y pone aceptar. Entonces, en el explorador de objetos, usted puede observar en bases de datos expande que debe haber un cilindrito más con el nombre de la base de datos que usted acaba de crear. Ahí está, ¿no? ¿Se pareció? Esa es la forma rápida y sencilla de crear una base de datos, pero tiene ciertos problemitas. Luego lo vamos a ver. Vamos a ver ahora la forma más formal.
Para comunicarse con el servidor, les dije, hay que hablarle, entre comillas. ¿Y cómo se le habla al servidor? En su lenguaje, en el lenguaje que el servidor tiene. En este caso, el lenguaje del servidor es el lenguaje estándar que usan todas las herramientas de base de todo software de base de datos que hay, que es el lenguaje SQL. No es lo mismo decir SQL que SQL Server. SQL Server es el nombre de una marca, de un producto de Microsoft, que es básicamente un DBMS, o sea, un Database Management System, ¿no? Es un sistema administrador de base de datos, es un software que hay que comprarlo, que paga acceso, etc., ¿no? Pero SQL solo son siglas que vienen de un lenguaje, de un idioma, significa Structured Query Language, o sea, lenguaje de consulta estructurada, si lo queremos traducir. Pero es un idioma, es un lenguaje como decir español, inglés, alemán, o en el caso de lenguajes de programación es como decir Java, como decir PHP, ¿no? Es un lenguaje. Luego pues, es un lenguaje de programación también, ¿no? Eso lo vamos a probar luego en el siguiente curso. Entonces les decía, para poder comunicarse con los servidores en este lenguaje, hay que encontrar una manera, un medio, y este medio es una ventana de consultas. Se encuentra en la parte superior para poder acceder a ella con nueva consulta. Esta herramienta. Hace un clic en este botón y va a aparecer acá a la derecha una ventana en blanco para poder escribir código, que es la manera de comunicar. Acá vamos a escribir código, ¿no? Y ese código debe ser interpretado por el servidor. Claro, si escribimos cualquier cosa no lo va a entender nada, ¿no? Es como si estuviéramos queriendo hablar con un chino y le hablamos en español, no entiende nada, ¿no? O al revés. Entonces acá tenemos que hablar en su idioma. Entonces, primera instrucción que vamos a aprender. Va a escribir use master. Y esa instrucción nos va a hacer que la base de datos, o sea que nuestro código que vamos a enviar se direccione hacia master, porque podría ser que esté así por acá. Acá arriba dice dónde está ubicado. Supuestamente debo estar en vez de prueba 1, pero eso no me de ahí, supuestamente. De repente puedo estar en otro lugar. En realidad pueden haber aquí toda una lista de bases de datos disponibles y por acá también se puede elegir una en forma interactiva. Pero en forma de órdenes sería así. Escribe en la ventana de código que acaba de crear recién la palabra use seguida de master, que es el nombre de la base de datos en general. La instrucción use sirve para ubicarse en una base de datos. Use. Y a continuación el nombre de la base de datos donde se quiere ubicar. Cuando se trata de crear bases de datos, objetos principales de base de datos, se debe enviar instrucciones desde la base de datos principal, o sea, desde master. Por eso, si quiere crear una base de datos hay que ubicarse primero en master y desde ahí enviar las órdenes para la creación de las bases de datos nuevas. Por eso hago eso. Ahora, si yo quiero enviar una instrucción al servidor, lo voy a hacer por bloques o por batch. ¿Qué significa eso? Cuando yo escribo instrucciones y quiero indicar que hasta acá llegan mis instrucciones nada más, se cierra con la palabra O. Y todo esto sería un bloque de instrucciones, también conocido como batch. Después puedo seguir escribiendo, cierro, sigo escribiendo, cierro, y aquí tendría 3 bloques o 3 batch para enviar al servidor. No importa si usted envía todo de golpe, se le ocurre enviar todo de golpe, el servidor no lo va a ejecutar todo de golpe. El servidor va primero en el editor,
un mecanismo inteligente que va a verificar si la sintaxis de las líneas, porque va a ir aquí, ese es el vuelo, el lenguaje es el vuelo. Si la sintaxis está bien, ¿cómo es un lenguaje que tiene reglas de sintaxis? Como todo lenguaje es un conjunto de palabras, de expresiones que deben cumplir reglas de sintaxis, como todo lenguaje. Si todo está bien, revisa hasta acá, nada más, recién envía al servidor a su función. Compila, devuelve los resultados y luego verifica el siguiente lote. Hasta acá hay un lote, dice. Y luego verifica. Si encuentra un error de sintaxis, nada, no hace nada, está mal. Se pasa al siguiente lote. No lo hace. Si encuentra error de sintaxis. Y verifica que la sintaxis está bien, entonces mira. Nosotros vamos a hacer nuestros ejercicios siempre así, lote por lote, bash por bash, para poder entender bien los mensajes que va enviando, ¿no? Porque si vamos pudiendo al final va a trabajar así y nos va a estar enviando errores por acá, errores por allá, de los diferentes bloques que se han enviado y nos pueden confundir. La idea es que se aprenda de los errores, sí, pero no confundirse tampoco con tantos errores. O sea, mejor hay que hacerlo ordenado, lote por lote, para poder visualizar bien los mensajes, todo está bien, si es un error, en qué línea está, qué error es un sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre vamos a hacer así. ¿Cómo se envía un lote? Pues se mancha el lote, se selecciona y luego aprieta la tecla de función F5, ¿no?, del teclado, o si no, este botón que dice ejecutar que está acá arriba. Con este botón ejecutar, que se clica ahí, se ejecuta solo lo que está seleccionado. Si en caso usted no selecciona nada y aprieta F5 o ese botoncito de ejecutar, el servidor entiende, tengo que hacer todo, se va hasta el final. Tengan cuidado porque a veces uno ya hizo una parte, le toca la otra parte y sin querer, sin seleccionar, aprieta F5 o ejecutar, el servidor empieza desde acá arriba. Y como esto ya lo hizo antes, es muy posible que ya salga el error. Esto ya existe, ya existe, ya existe, le comienza a hacer el error. Entonces no lo haga sobre golpe. Seleccione lo que quiere hacer y eso es lote por lote. En este caso, vamos a empezar a comunicarnos en la base de datos del sistema. Use master y ejecutar. Y arriba debe verificar, debe corroborar eso, porque aquí en esta lista de desplegables ya debe estar indicando master. Porque si sigue indicando otra cosa es porque no le voy a decir, porque ha hecho otra cosa. Además, estoy seguro que está bien porque acá abajo siempre aparece una ventana de mensaje que me dice si lo que he escrito está bien. Comandos completado correctamente. Así significa que lo que he escrito está bien. Y ahora la acción debe replicarse acá en esta ventana donde se ve dónde está ubicado. Si coincide con lo que yo había hecho acá, entonces perfecto. Siguiente paso. Vamos a crear una base de datos. ¿Cuál es el comando para crear una base de datos? Create database. Ese es el comando real, es el lenguaje SQL. Este lenguaje SQL no solamente es un lenguaje que se usa en SQL Server de Microsoft, se usa en MySQL, se usa en Oracle, se usa en cualquier DBMS, ¿no?, en la actualidad. ¿Y por qué? Casualmente el gestor las bases de datos relacionales, ¿se acuerdan quién era? Bueno, llevaron un diseño de base de datos. ¿Quién fue el que planteó las bases de datos relacionales? ¿Se olvidaron ya? Entre la primera, la segunda y la tercera forma normal. ¿Cómo? Sí. ¿Qué fue? Edgar Code. Edgar Code. Entonces, él no solamente planteó las formas normales, sino que también se proyectó más allá. La base de datos
antes de él no había. Y sabía que iba a ser un boom. Y así fue, porque de ahí todo cambió. Empezó con IBM y de ahí todo el mundo se acopló a la base de datos relacional. Iba a haber un momento en que tenían que intercambiar data desde SQL Server con SQL o con Oracle o con PostgreSQL, etc. Había o jalar una base de datos de Excel o de Access a SQL Server. Entonces todo eso se hace gracias a que hay un lenguaje común. El lenguaje de base de datos, SQL, ese lenguaje también su gestor fue el Carcom. Se inventó para eso. Entonces ahora tenemos que crear una base de datos y la instrucción SQL es crear database y a continuación el nombre de la base de datos. Esa es la manera más sencilla, mediante comandos. Lo ejecuto igualito y me sale un mensaje de que los comandos se completaron correctamente, entonces ya debe existir, ¿no? Claro que si usted no mira PD prueba 2, acá no hay. Parece que no me obedeció. Lo que pasa es que esta es una ventana de imagen de lo que hay en la base de datos, pero hay que refrescarla cuando hay una orden escrita por comando. La imagen tiene que refrescarse. Entonces, señalo la carpeta base de datos, hago clic con derecha y elijo actualizar. Para que refleje lo que los comandos he ordenado. Con derecha, actualizar. Y ahora sí, observe, PD prueba 2, PD prueba 2, acá está, entonces sí, ya no obedeció. Existe. Pero hay algo que quería que vieran. Fíjese en la nueva base de datos, PD prueba 2, haga clic con derecha y elija propiedades. Propiedades. Y aparece una ventana de propiedades. La propiedad que más me interesa es una propiedad de los archivos. Ubíquese en la ventana, seleccione una página y elige archivos. Claro. Archivos. Ya. Y a la derecha todo se ve lo siguiente, lo voy a poner más grande. ¿Sí? Pues mire que yo les dije que una base de datos se guarda en archivos realmente físicos, en el disco duro. Esta es la prueba, miren. Esta base de datos que le estoy llamando de prueba 2 se está localizando en dos archivos. Un archivo que es de prueba 2 y el tipo de datos de filas. Ese es el archivo que realmente tiene los datos. Y otro que se llama BD prueba 2-log. No se está viendo bien la palabra log, pero es un archivo de registro de transacciones. Es un archivo tipo log, es un archivo tipo bitácora. ¿Qué es una bitácora? ¿Alguien sabe qué es una bitácora? ¿No han visto películas de barcos donde el capitán va a anotarse en un librito la bitácora del capitán? Es como un diario. Ahí anota qué pasa, a qué hora salieron, qué pasó, lo que han habido, es la bitácora, es como la caja negra, ¿no? De un avión. Entonces, en ese archivo se guardan los hechos que se han dado en la base de datos. Hubo índice, hubo update, si hubo un intento de violación de seguridad, si hubo borrado de registro, etc. ¿no? Todas esas cosas se van registrando ahí. Pero hay algo que quisiera que vea con más detenimiento. Los tamaños, eso se dan de forma automática. Pero esto es lo más importante. La ruta de acceso del archivo. El primer archivo donde está ubicado dice físicamente en la carpeta data
que está dentro de la carpeta MSSQL, que está dentro de la carpeta MSSQL 12.SQL Server, que está dentro de la carpeta Microsoft SQL Server y dentro de la carpeta archivos de programa. O sea, en otras palabras, ¿dónde está guardando los archivos de datos? En el mismo lugar donde está el software, ¿no? Porque ahí está el SQL Server en realidad. Aquí mismo, por defecto, está creando los archivos de la base de datos con sus datos. Yo me imagino, y creo que no estoy equivocado, de que las personas que están siguiendo este curso no es la primera vez que agarran un computador. No, este curso no es para principiantes. No, este curso es para gente que ya por lo menos ha tenido cierta experiencia con computadores, de alguna u otra forma, ¿no? O sea, por darles nomás hacer una encuesta rapidísima. ¿Cuántos años tienen manejando un computador? Aunque sea un cuánto. 15 años. ¿Se cuenta? ¿Ustedes? 20 años. ¿Usted, señorita? 15. ¿Se dan cuenta? Haciendo un sondeo rapidito, tengo un promedio de 10 años para arriba trabajando con un computador. Aunque sea jugando. El que menos empezó de niño jugando con un computador. Pero siempre hubo alguien que por ahí les dijo: nunca mezcles tus datos con el software. Nunca mezcles tus datos con el sistema operativo, por ejemplo. Tengo un disco duro C y una partición D, y en D pon todos tus datos, y en C pon todos tus programas, tu Office, todo ahí grábalo, y tus datos en otra carpeta. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se te malogra el sistema operativo, o se te malogra el software, se te malogra el Office? ¿No está no? Porque si está muy grave, lo formateo el disco C y instalo todo otra vez. En D tengo unidad, no hay problema. Pero si usted no hizo esa partición, ¿sabe qué va a pasar? Va a tener que formatear todo y su data está metida ahí dentro junto con el Office y fue. Si no hubo un archivo aparte, ya lo perdió. Como se puede recuperar, pero no hay problema. Entonces, lo técnico es que usted tenga software por un lado, data por otro lado, no la misma. Y esto está contradiciendo todas las normas técnicas que se conocen. Y es un software de alto nivel. Entonces, ¿por qué lo hace así? Porque usted no le dijo pues dónde guardar. Usted solamente le dijo, quiero mi base de datos. Y entendió que es una base de datos de prueba, de ensayo. Tengo una carpeta para ensayo, data, y ahí lo pone. Pero de una empresa, de una organización, no debe ser así. Debe estar en otro lugar. Es más, debe estar en otro disco duro físico. Bueno, normalmente tenemos un solo disco duro, pero digamos que lo tenemos particionado lógicamente, ¿no? Por lo menos eso, pero lo real debería ser otro disco duro para la data. Otro, no el mismo disco duro donde está el software. Inclusive, en el mundo real de servidores, no solamente está en un disco duro, está en varios discos duros, así en una especie de tándem, ¿no? Un rack, 10 discos duros, 20 discos duros, y ahí está la data. Y en otro está el servidor. Y aparte de ese, hay otro igualito donde tienen el backup en otros sitios, ¿no? Eso es para servidores pues, que realmente son empresariales. Entonces tienen que tener medidas de seguridad para eso también. Esto no es una forma técnica aceptable, es solamente para ensayo. Entonces vamos a ver, porque no le dijimos información dónde guardar, no ha guardado ahí, pues, ¿no? Con todo por defecto. Vamos a cerrar esta ventanita a aceptar nada más y ya. ¿Cómo debe ser? Así. Vamos a crear una base de datos que le vamos a llevar a medir prueba 3 y aquí con las características más al detalle. Comprima y significa el grupo primario. Toda base de datos siempre tiene un grupo primario. Si usted no le dice nada, el único archivo que le va a generar para datos lo pone en el grupo primario. Le genera un grupo primario en forma automática.
Ahora yo estoy tomando las riendas de la creación de la base de datos con más detalle, entonces estoy estableciendo. En el grupo primario vas a tener tantos archivos. ¿Y cómo defino los archivos? Entre paréntesis. Acabo de ocultar esta ventana. Esta es una ventana que se puede ocultar. Aquí hay un botoncito. No lo estoy cerrando por si acaso. Aquí hay un botoncito que dice ocultar automáticamente, ¿no? No estoy haciendo clic en la X, sino en este botón para que se eche y haga que la ventana se colapse para la parte izquierda, pero cuando quiero lo puedo poner otra vez. No la cierre, solamente ocúltela. Así. En este botón, un clic, fíjense cómo se puso el botoncito de arriba. Se puso echado, ¿no? Eso significa que se va a ocultar automáticamente. No haga clic en la A porque se lo cierra. Entonces cuando salga de la zona automáticamente se oculta, ¿no? Si quiero verla, me ubico otra vez acá y la miro. Si quiero engancharla, otra vez clic en el botón y queda enganchada. Quiero ocultarla como ahora para ver mejor el código ya. Voy a hacer, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Tú estás atrás? ¿Tu nombre? José, ¿ves bien? O un poquito más grande. Ya, vamos a ponerlo más grande. Para poner más grande, aquí en el proyecto, herramientas, funciones, hay fuentes de colores y entorno, y ahí puedo cambiar el tamaño, por ejemplo, por 24. Ahora sí, ya, muy bien. En el grupo primario, entre paréntesis, va la definición de un archivo. Si quisiera tener más archivos, tendría que poner después del paréntesis una coma, abrir un archivo, definir, cerrar y así sucesivamente para más archivos. Pero como solo tengo uno, no pongo coma porque coma indicaría de que viene otro más. No viene otro más, ahí termina. Uno solo lo voy a hacer por ahora. Ya. Entonces vamos a ver qué hay en esta línea. En realidad esta línea es una sola desde crear database hasta O. Todo eso podría escribirlo en una sola línea. Pero sería bastante tedioso entender. Más bien es bueno separarlo para poder entenderlo mejor, pero para el motor de base de datos es igual. Lo voy a partir para el mejor entendimiento, así que propiedad por propiedad. Después de cada coma le voy a poner un enter para separar. Así. Todo por ordenación, didáctica, más que todo. Ya, entonces, entre paréntesis va la definición de un archivo. Cada propiedad del archivo va separada por comas. Primera propiedad name, igual para asignarle el valor, y luego el nombre, en este caso, el nombre lógico del archivo. He puesto BD prueba 3-DAT basándome en que la base de datos se llama BD prueba 3. Claro, eso tampoco es sintaxis. Usted le podría poner cualquier nombre, en realidad todo eso que he seleccionado le podría poner Pepito, Gatito, lo que quiera, ¿no? Pero digamos, las buenas prácticas me indican de que debo poner un nombre relacionado con el nombre de la base de datos de los cuales origen este archivo. A BD prueba 3, a BD prueba 3, DAT porque es de datos. Es un estándar para ponerle nombre nada más, que sea obligatorio por sintaxis o por lenguaje. Si le pongo otra cosa no va a funcionar. No se puede funcionar, sino que otra persona que venga después, otro administrador que le tome la posta, cuando vea que le puso el nombre a la base de datos Gatito, pues ¿de dónde salió? ¿Dónde aprendió a SQL? No obedece los estándares. Va a quedar un poco mal. Además que para otras cosas se vuelve un poco complicado cuando quieren programar. Bien.
Toma siguiente atributo, siguiente propiedad del archivo. File name. File name es el nombre físico del archivo y ubicación del archivo. Name es el nombre lógico con el que se va a referir cuando por código quiere invocar al archivo. Quiere invocar al archivo mediante código. Ya, se llama bdprueba 3-a. Pero el file name me indica dónde está ubicado físicamente y su nombre físico con extensión y todo. Porque es un archivo. Los archivos tienen extensión. Y esa ruta va como una cadena. Las cadenas en SQL, las cadenas de caracteres, van entre apóstrofes. Y el editor las reconoce como rojo, con color rojo. No es error por si acaso, sino que las cadenas de caracteres en SQL se muestran en ese color por defecto, en rojo cuando pone entre apóstrofes. Todo lo que pone entre apóstrofes se marca con rojo en el editor. Eso significa cadena. En esta cadena tengo que indicar la ruta física donde se va a ubicar el archivo. Por ejemplo, puesto G dos puntos militar. Significa que ahora hay una unidad G, pero yo no sé si la tengo porque esto lo he hecho en mi casa. Acá vamos a ver. Unidad disponible que tengo es unidad E más bien. Y unidad E debería tener una carpeta militar. Vamos a cambiarlo los dos para que no se confunda con la unidad. Voy a ponerle unidad acá. Significa que tiene que tener una carpeta Midata en la unidad E. Yo voy a cambiar debe haber en la unidad E una carpeta Midata. Y en esa carpeta debo ubicar un archivo que se va a llamar físicamente bd-prueba3-polar, el mismo nombre que el lógico, .mdf. Ahora, el mismo nombre que el nombre lógico es obligatorio tampoco. Podría llamarse el nombre lógico bd-prueba3-polar y el nombre físico podría llamarse Sepsuni. ¿No tiene referencia? No, podría llamarse así. Normalmente, o sea, por buenas prácticas también se acostumbra a que el nombre lógico tome el mismo nombre del nombre físico. O sea, el físico se llama lógico. Claro, el físico tiene una diferencia, tiene extensión. .md. Ya, pero una cosa, si yo quiero que esto funcione, debe existir la ruta, el path. E2.midata tiene que existir. Bueno, hasta ahora sé que existe E porque tengo mi disco con unidad E, pero la carpeta midata no hay, tengo que crearla. Crear nueva carpeta y le voy a poner el nombre midata. Y aquí está. En la unidad E cree una carpeta Midata para que ahí se direccionen los archivos de la base de datos que va a crear ahora. ¿Ya? Cree eso, por favor. Porque si no, no va a encontrar la ruta. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí nomás minimiza esta ventana exploradora. Y ahora el nombre del archivo se va a llamar como el archivo lógico, pero con extensión MDF. Y la extensión MDF, ¿por qué? También es una convención, no es obligatorio. En realidad podría ponerle punto X y Z, pero para el archivo principal y para todos los que son del primary, porque ahorita tengo uno, pero podría tener dos, podría tener tres que son del primary. La extensión recomendada es MDF. No es sintaxis, por lo repetir, son unas prácticas. MDF significa Main Data File, de ahí viene, archivo de datos principal. Por eso le llaman MDF. Ya cuando entre los administradores o trabajadores de la administración de base de datos se produce
Entonces digo, oye, ¿dónde está el MDF? Están preguntando por el principal. Entonces, mejor siga las buenas prácticas. MDF. Aunque vuelvo a repetir, si le pone X, Y, Z, podría funcionar. Toma. Siguiente atributo. Size. Size es el tamaño inicial de la base de datos. Aquí sí tiene que cambiarlo obligado, lo voy a poner 5, porque ¿sabe qué pasa? A partir de la versión 2012, no, 2008, perdón, 2008, el mínimo fue 5, en la versión 2000 era 3, antes de la versión 2000 era 1, el mínimo. Pues a partir de la versión 2008 ya es 5 megabytes, el tamaño mínimo que le puede dar un archivo de datos. Si le pone menos le sale error. En 2014 evidentemente sí que el mínimo es 5 megabytes para el tamaño inicial del archivo de base de datos. Coma, siguiente es el tamaño máximo, max size. Si yo omito este atributo, por A o B, no lo pongo, el sistema va a asumir que el máximo tamaño es ilimitado. No, el ilimitado es relativo, bueno, ¿ilimitado a qué? ¿Se da cuenta? Lo estoy guardando ¿dónde? En el disco duro. ¿El disco duro es ilimitado? No, pues tiene un tamaño, ¿no? Puede tener 1 terabyte, 2 terabytes, pero no es ilimitado. Entonces, de acuerdo a eso, tengo que darle un tamaño adecuado, que no sobrepase pues, el tamaño del disco duro, ¿no? Y de lo que va a contener. Generalmente esos archivos de base de datos se van solamente para un disco, y nada más que eso se guardan otras cosas. Pero por ahora le voy a dar un tamaño máximo de 200. Claro, esto ya con el tiempo va a darse cuenta cómo se calcula. Ya más adelante, cuando veamos los objetos más, con más detalle, se va a dar cuenta de que hay tablas, las tablas tienen campos, los campos tienen tipos de datos, los tipos de datos tienen tamaño, puede calcular cuántos campos tiene, qué valores tiene, suma todos los campos de toda la tabla, se proyecta cuántos registros podría tener. Eso hace lo mismo con todas las tablas y tiene una proyección de los tamaños de las tablas. Además tiene que saber qué procedimiento va a crear, qué listas va a tener, qué índices va a tener, y todo eso aumenta. Le pone un factor del 0.5 adicional y tiene proyectado el tamaño de la base de datos. Es un cálculo, hay que saber todos los datos que van a ver. Ahora le estoy poniendo esto aproximado, ¿no? ¿Qué quiere decir que el size sea 5 megabytes? Empieza en 5 megabytes y el max size 200 significa que el máximo podría ser 200, pero ¿cómo empezando de 5 va a llegar a 200? Es que la siguiente propiedad le da eso. La siguiente propiedad es el file route 2. ¿Qué significa eso? El primero va a estar en 5, el 5 vacío, limpio, para que pueda guardar data ahí, datos de las tablas. Conforme va pasando el tiempo, esos 5 megabytes se van a ir llenando hasta que se llenen. Y cuando se llenan los 5 megabytes que estaban disponibles, el sistema automáticamente, así tal como estaba, va a crecer a 7. ¿No? Porque así lo he puesto yo, 7. Y de ahí crecerá a 9 y así sucesivamente, llegando a su límite máximo de 200 que le he puesto ahí. ¿No? Si no hay nada de esto, el tamaño inicial es 1 megabyte, o bueno, depende del software, sería 5, y el máximo tamaño es ilimitado y el crecimiento sería 1. Ahora, aquí no le he puesto 200 megabytes, aquí no le he puesto tampoco 2 megabytes. Si usted no pone la unidad de tamaño, el sistema asume que se trata de megabytes. O sea, tranquilamente podría haber puesto 5 megabytes. 5 y nada más. ¿5 qué? Si no pones nada en megabytes. Claro, si quiero poner otra unidad gigabytes, tendría que poner GB. Si quisiera poner terabytes, tendría que poner TB, ¿no? Si no pongo nada, son megabytes. Y hasta ahí he definido un archivo para el grupo primario. Puedo repetir, si quisiera otro archivo más, tendría que poner una coma, abrir otro paréntesis, volver a dar las propiedades que se necesita, cerrar el paréntesis, coma, otro archivo más, abro paréntesis, características, cierro paréntesis, y así sucesivamente, ¿no? Ya veremos en un caso ahorita hacer esto, pero por ahora con un solo archivo, hasta ahí nomás. Cuando hay coma, ahí acabó.
sea, quiere decir que el archivo de base de datos o los archivos de base de datos van a estar ubicados en el grupo prima y nada más. Y además solamente va a tener un archivo, que físicamente está ubicado en una carpeta del mismo grupo, ¿no? Siguiente. Después de definir el grupo prima y antes de terminar, tiene que cerrar definiendo el logo. Con la cláusula logo me está definiendo el archivo de transacciones, es el archivo bitácora, que va a tener tamaños y propiedades similares a los que tiene el archivo de datos, solo que este es el logo. Tiene un nombre lógico. También se aconseja más o menos, como el anterior, seguir el mismo nombre, ponerle un tipo log para indicar que se trata de log. Pero vuelvo a repetir, esto no es obligatorio, podría ponerle cualquier nombre. Coma, de continuación, el nombre físico, así como hacemos con el otro, lo vamos a seleccionar a la misma carpeta, podría ser otra. Data. Prueba 3 log.ldf. LDF. ¿Es otra convención? Claro, es otra convención. Para el archivo, los archivos que son del grupo primario, la recomendación es MD. Y para el archivo que es único, ahí sí no hay varios archivos, hay uno nada más. El log es el LDF. Y esto viene del log data file, LDF. Ambos son convenciones, pero péguese a las convenciones mejor, y sobre todo en esta. Esa es una convención que podría decirse es una obligación prácticamente ponerla así, ya no se puede librar de eso. No le cambie nunca la expresión que sea LD, sígalo así siempre. ¿Por qué? ¿Para qué sirve ese archivo? Decíamos, ahí se guarda el historial de la base de datos. Por ejemplo, ahí se guarda el momento en que se cae el sistema cuando hubo algún problema. Pues el archivo principal, el sistema se cayó. Entonces ahí se guarda la información de todos los sucesos y con eso puede, junto con el backup, eso es lo que es el sistema, junto con el backup y este archivo que dice en qué momento estuvo operativo sin problemas, la base de datos, hasta dónde fue el momento antes de que se cayera, con esa información junto con el backup, se genera la base de datos otra vez, hasta el punto de restauración. ¿Sí? Por eso es importante el log. Esa es una utilidad. Pero la otra utilidad es aún más fuerte. Que a veces no se percibe así, pero es muy importante y muy obligatorio, porque ahí se guarda el historial de la base de datos, o sea, qué le pasó a la base de datos en todo momento. Sirve como pistas de auditoría, para que cuando se haga auditoría se revise lo que sucedió en ese archivo. Claro, la auditoría, de repente algunos todavía están pensando de que la auditoría es una tarea de contabilidad, de revisar libros para ver si están bien, ¿no? Si coinciden. Eso era antes. La auditoría ahora es integral. La auditoría no solamente es revisar libros contables, es revisar una serie de procesos que se realizan en la empresa, en la organización, ¿no? La auditoría se llama integral así. Y una parte de la auditoría integral es la auditoría de sistemas. Y hay especialistas en este tema, hay profesionales que se dedican a esto, los auditores de sistemas. Tienen que ser ingenieros que han sido bien preparados en este campo, que manejen herramientas de alto nivel, y hay herramientas de auditoría que se van de frente sobre este archivo. O sea, los auditores de sistemas cuando vienen y se van al servidor van con un software especializado. No están con SQS pero nada más, van con un software, descargan. Y ese software lo implementan y sacan todo lo que necesitan de ese archivo. Imagínense que a usted se le ocurrió ponerle al archivo, en lugar de LDF, ABC. Porque se le ocurrió ponerle así. Y funciona. Pero cuando vengan los auditores de sistemas, van a venir con su software que busca ese archivo LDF y no lo van a encontrar. Y le van a hacer lío.
Así, oiga, ¿y qué pasó con el archivo de recomendaciones? No hay. Ah, no, lo que pasa es que tiene extensión ABC, yo le cuento así. ¿Y por qué? Porque a mí me gusta así. No, hay estándares, tienen que seguir los estándares, le van a decir. Y en las observaciones de auditoría, porque hay un reporte final del informe de auditoría, hay observaciones. Y esas observaciones le van a indicar ahí que el administrador de base de datos no está siguiendo los estándares de buenas costumbres que se tienen en bases de datos. Y esa observación es prácticamente una reprimenda. Entonces, para la siguiente vez, porque todos los años es auditoría, si vuelven a encontrar lo mismo y revisan de que el año pasado también hicieron auditoría y el auditor no, el administrador no obedeció, ya eso es rebeldía y lo van a sacar. De hecho, porque está causando trabas a la auditoría. Y eso es grave. Eso es grave. Oponerse a la auditoría es grave, gravísimo. Entonces, adiós administrador. Que mejor síganle con la nomenclatura normal que le dije, ¿no? ¿Para qué se va a hacer problema? Y luego, el tamaño inicial sí puede ser de 1 megabyte. El máximo tamaño, bueno, 100 megabytes. El crecimiento, 1 megabyte, está bien. ¿Es suficiente con esto? Claro, si sigo, para que sea más bonito, tal como dice el anterior, pues será así, que tenga la misma formato, claro. Creo la base de datos. Me sale esto, comandos completados en forma correcta, entonces quiere decir que ya se quedó. Vamos a revisar. Aquí en el explorador de objetos, ahora sí quiero que se presente. No se ve, ¿qué tengo que hacer? Refrescar, con clic con derecha, actualizar. Ya está, mire, viene prueba 3. ¿No? Se creó. Y si quiero comprobar las propiedades, clic con derecha, propiedades. En la página de archivos ahí puede ver bien. Con los nombres que dije, le va a dar, es un archivo de los datos, el otro es un archivo de registro de transacciones. El grupo de archivos no es aplicable para el otro, es un archivo nada más. En este caso el tamaño inicial es 5 megabytes. Todas las características que le di por el código están acá. La ruta está en Minidata, ¿no? Y los nombres de los archivos también están ahí. Todo está tal como lo mandé por código. Compruebo eso. Y otra cosa más que puedo comprobar, voy a cerrar esta ventana, es la ubicación física del archivo. Pues vamos al explorador de objetos. Aquí está la carpeta con la unidad E, esta es la carpeta Minidata, y acá puedo observar los archivos que tienen. Ahí está. En Minidata y esto. Los dos archivos. Y aquí se van a borrar todos los datos. De repente te dicen, con los ejercicios que vamos a hacer, allá, vamos a hacer la base de datos, vamos a hacer cositas ahí, guardar datos, etc. Voy a llevar el archivo para verlo en mi casa. No se va a poder. Así tal como está no se puede. Porque ¿saben qué pasa con estos archivos? Están amarrados al servidor. Los definí desde el servidor para el servidor. Están amarrados. Ni siquiera lo puede copiar. Gente copiar a veces no se puede. Entonces, si quiere hacer una copia de estos archivos, va a tener que hacer un proceso, va a tener que vincular la base de datos del servidor y luego recién se puede copiar y después vincularlo otra vez. Así tal como está, no se puede, por medidas de seguridad están amarrados ahorita.
código, puede escribirlo con 2 rayitas y esa es una línea de comentario. Si quiere varias líneas de comentario, pone slash asterisco y luego asterisco slash, y aquí tendríamos varias líneas de comentario.